Bienvenidos a Anatomía 360, soy Christian Brunner. El vídeo de hoy está dedicado al estudio de la mandíbula. Es la estructura ósea básica del esqueleto inferior del cráneo, el que va a formar lo que conocemos como boca, va a albergar los dientes y va a formar con los huesos temporales la articulación temporomandibular, al igual que con el maxilar superior va a ser de contraposición para lo que significa la oclusión. En este vídeo podemos ver que la mandíbula tiene algunas características especiales. Es un hueso con una forma de herradura o de U y que va a tener algunas apófisis que son muy claras y algunas zonas que hay que identificar para entender dónde se insertan ciertos músculos y ciertos ligamentos también. Aparte del disco articular, que es la condición clásica y que integramos en esta nueva visión de anatomía, que es que la articulación temporomandibular tiene un disco muy importante que necesita mantenerse muy sano. La mandíbula consta de un cuerpo, consta de una rama ascendente y de un ángulo mandibular. Esa rama ascendente va a terminar en dos apófisis, una apófisis anterior, coronoides, donde se va a insertar el músculo temporal, y un cóndilo que va a tener una pequeña fosita por debajo donde se denomina cuello del cóndilo, donde va a ir a insertarse un músculo muy importante que es el pterigoideo lateral. A través de los cóndilos vamos a formar las articulaciones temporomandibulares. Cóndilo y apófisis coronoides, que van a formar el esqueleto inferior facial. ¿Qué se puede observar en la mandíbula cuando la vemos en detalle? Pues un cuerpo, una rama ascendente, que van a terminar en dos apófisis, la coronoides por delante y el cóndilo por detrás con su cuello, y formando una gran escotadura, que es la escotadura mandibular. También vamos a ver el espacio para los dientes, ¿vale? Vamos a ver claramente el espacio donde van a generarse las fositas dentarias o alveolares para los dientes. Ahí veis la forma que tiene clara la mandíbula de herradura o de U. También observamos que el cóndilo es más ancho, y eso lo veremos ahora, de medial a lateral, y más fino de atrás adelante. Por delante también podemos observar el orificio mentoniano, pero lo que vamos a ver ahora son un surco, el círculo miloioideo y la línea miloioidea, que van a generar una división entre lo que va a ser la fosa submandibular y la fosa sublingual. También vemos allí las apófisis genianas, las espina mentoniana y las fosas digástricas para inserción de estos músculos, pero lo más importante es este orificio mandibular donde va a haber el paso al nervio alveolar inferior, que es una rama del nervio mandibular, al igual que la arteria y vena alveolar inferior, que van a pasar por ahí para nutrir todo el sistema de dientes y de tejidos. El agujero mentoniano para la salida de la raíz del agujero del nervio mandibular. Dos agujeros mentonianos que también digamos que aquí podemos palparlos y saber si hay mucha sensibilidad. Podríamos estar hablando de una hipersensibilidad de la raíz 5-3 del nervio trigémino. Los espacios alveolares para albergar los dientes. La mandíbula va a formar, por tanto, la articulación temporomandibular, que va a ser una articulación en bisagra que se va a articular con el cráneo. Esta articulación va a ser explicada en profundidad más adelante, cuando tengamos definida el resto de estructuras óseas que forman el sistema masticatorio. Lo que sí es importante aquí es observar lo que acabamos de decir, que
los cóndilos mandibulares tienen una dirección un poquito antero-posterior en dirección al agujero magno y es más ancho de medial desde fuera a adentro, como lo veis aquí en esta imagen. Fijaros que de antero-posterior hay 8 a 10 milímetros, pero de dentro fuera hay 18 a 23 milímetros. Y eso hace que entendáis que los cóndilos no están rectos, no son bisagras rectas, sino más bien tienen esa inclinación en dirección antero-posterior. Otra imagen de cómo el cóndilo es bastante amplio de dentro hacia afuera. Con lo cual, cuando palpamos el cóndilo, estamos palpando realmente la zona externa de ese cóndilo. Y de delante a atrás, de antero-posterior, mide unos 8 a 10 milímetros. ¿Cómo se mueve la mandíbula? Aquí vamos a definir brevemente cómo se mueven los movimientos mandibulares. Tenemos un movimiento de apertura y cierre, donde va a haber lo que se llama una rotación y deslizamiento del cóndilo, que ahora veremos. También va a haber movimientos de lateralidad derecha y lateralidad izquierda. Van a existir movimientos de protrusión, que es un deslizamiento anterior, y de retrusión, que es un deslizamiento posterior de ese cóndilo mandibular, como así un movimiento rotacional o de circunducción. Los movimientos de apertura y cierre, con ese deslizamiento y rotación, lo vamos a ver ahora en un esquema muy bonito que nos ofrecen las nuevas tecnologías. En este diseño no hay el disco, solo se ve la mandíbula como rota y desliza. Quiero que os quedéis con la idea de esa sensación de un cóndilo rotando y deslizando fuera de la fosa articular. Como veis en esa eminencia, acaba casi fuera en esa eminencia temporal. Fijaros desde abajo, es interesante ver lo que hacen los cóndilos cuando los vemos desde abajo, observar ese movimiento de rotación y deslizamiento que se produce cuando abrimos y cerramos la boca. Es decir, que al cerrar se produce el movimiento contrario de deslizamiento posterior y de rotación hacia atrás al cerrar la boca. Los movimientos de lateralidad y de derecha e izquierda, que van a ser automáticos a la hora de la masticación, tienen ese componente de deslizamiento de un cóndilo en una dirección y el otro va a ir no son opuestos, pero sí que si un cóndilo se desplaza lateralmente, el contrario lo va a hacer medialmente. Ahora lo vais a ver perfectamente en una visión inferior. Recordar que la masticación ocurre en estos procesos intercalados con los que estamos viendo, de apertura y cierre, para la trituración de los alimentos, y es interesante observar cómo el cóndilo de un lado se desplaza más posterior y el otro más anterior en los movimientos de lateralidad. Sí, cuando como odontólogos o estudiantes de odontología tengáis esta imagen clara cuando estáis valorando a vuestro paciente, estáis haciendo un diagnóstico de movilidad y encontráis que una articulación temporomandibular no está equilibrada con respecto a la otra, o hay un tope de movimiento, deberíamos consultarlo con un fisioterapeuta que pueda ayudarnos a comprender esta situación. La protrusión y retrusión, como movimientos también de deslizamiento anterior y posterior que hace el cóndilo sobre esa fosa articular del temporal, se ven con mucha claridad en esta imagen. Recordar que el disco aquí no se ve, y básicamente el disco lo que hace es favorecer ese deslizamiento, favorecer esa mecánica
Por tanto, es tan importante que ese disco permanezca sano durante toda nuestra vida, porque si hay un desgaste o una patología degenerativa en esta articulación, podríamos a la larga tener un problema de artrosis, de bloqueos, de chasquidos y de dolor, que abordaremos más adelante en el capítulo de diagnóstico y de las patologías que asientan sobre esta articulación, la articulación temporomandibular o ATM. Y en un movimiento de circunducción donde se unen todos los movimientos ya visto, fijaros el vaivén y las diferentes situaciones que hace el cóndilo sobre esa fosa temporal en un movimiento de circunducción de todas las posibilidades anteriores. Movimientos de lateralidad, apertura, movimientos de lateralidad como se ven claros aquí, haciendo un resumen de todos los movimientos que se mezclan a la hora de la masticación para poder triturar los alimentos y generar ese bolo alimenticio para poder deglutirlos y empezar con la digestión. Y en este diagrama vemos por último un poquito las relaciones que va a tener la mandíbula con un sistema muscular que tenemos que empezar a pensar que la cintura escapular, que es la clavícula y el omóplato, van a tener una relación directa sobre la mandíbula, en este caso como la platisma. También va a haber fascias superficiales y profundas que van a unir estructuras óseas. Es decir que tienes que imaginar que los huesos no están funcionando por separado, sino que funcionan en diferentes capas, en diferentes envolturas, generando diferentes líneas de unión entre zonas, como puede ser una zona pectoral, como acabas de ver, y una zona de hombro, de clavícula, de omóplato. También fijaros el hueso hioides, esa relación que va a tener directo con la mandíbula. Fijaros que el hioides vive debajo de la mandíbula y va a albergar músculos de la masticación como es el miloideo y el digástrico, que veremos a continuación, pero también músculos de la deglución, la lengua, y va a estar relacionado con las estructuras y glándulas salivales. Aquí vemos a ese digástrico como usa al hioides como una polea de reflexión para insertarse allí en esas apófisis, en la cara interna de la mandíbula, y que luego explicaremos cada función de cada músculo, pero quedaros con la idea de relacionar la mandíbula con planos craneales, con planos inferiores con el hioides y con planos cervicales y de la cintura escapular. Aquí se ven músculos que van a relacionar la lengua con el hioides. Obviamente nuestro macetero, ya tan conocido, que va del arco cigomático al ángulo de la mandíbula por fuera. Fijaros entonces cómo todas las estructuras óseas siempre van a servir de punto de encuentro, de punto de anclaje, de inserción a estructuras musculares para poder ejercer esa fuerza trituradora de los alimentos para poder alimentarnos y digerir los alimentos. Aquí se ve claramente la relación con la glándula parótida. Recordaros que Anatomía 360 lo que quiere es que empieces a visualizar estructuras y no las dejes para un futuro, sino que ya empieces a darte cuenta que sobre el macetero existe la glándula parótida con su conducto de Stenón que va a volcar la saliva en la boca, aparte de otras glándulas que estudiaremos en profundidad en otros capítulos más adelante.
Sin más, nos despedimos de esta lección de hoy. Por último, vamos a ver el músculo pterigoideo externo, que va de las apófisis pterigoides al cuello del cóndilo y al cóndilo y al disco. Fijaros las diferentes entonces relaciones anatómicas que podemos encontrar solo con estudiar la mandíbula. Si no te has suscrito al canal, estás invitado a hacerlo. Así cada vez que publique algún vídeo, estás conectado directamente a este concepto de anatomía 360. Por último, fijaros las relaciones de la cintura escapular con el cráneo y fijaros cómo la mandíbula está en relación con el cráneo también. Integrar significa empezar a ver de forma global, de forma holística, las diferentes partes, cómo funcionan a la vez. Aquí se ve claramente cómo la mandíbula, el cráneo y las diferentes estructuras musculares van a formar sinergias, van a formar amigos, van a formar sinergistas, agonistas y antagonistas para poder equilibrar la cabeza en el espacio y mantener el plano oclusal y el plano de visión. También ya hemos hablado de los músculos de la expresión. Aquí, de forma muy rápida y sutil, vemos que hay diferentes músculos de la expresión que van a usar la mandíbula, o los diferentes tegumentos del plano facial que van a usar la mandíbula como punto de anclaje. Sin más, nos despedimos.